Provincia de Buenos Aires. Transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Muy pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. En esta tarde estamos en vivo y en directo desde los estudios de Isleños 1918 para hacer este programa que se llama Hablando de ti. Hasta las 16 horas, quien te habla, Teresa Mancilla, del Ministerio del Incomparable. Estoy acá hasta las 4 de la tarde. Y gracias doy al Señor por nuestro hermano en la operación técnica, nuestro hermano Johnny, en esta tarde nuevamente acá en los estudios de la radio para compartir palabra de Dios, música y poder orar juntos también en este día hermoso que Dios nos regala. Gracias al Señor por su presencia, porque pude llegar. Siempre hay alguna demora, atajo que quiere poner el enemigo, pero el Señor está con nosotros, así que damos gracias a Dios que puedo estar acá en esta tarde. Gracias al Señor por tu vida, que estás en sintonía, seguramente escuchando, aguardando el programa también. Y como siempre hay tantas hermanas que dicen, todo el día tengo la predicadora prendida en mi casa, ¿sí? Porque la radio es una grata compañía mientras hacemos los quehaceres de la casa, mientras, en diferentes situaciones, siempre la radio nos acompaña mientras arreglamos el jardín, colgamos la ropa, hacemos lo que tenemos que hacer en nuestras casas, y también a aquellos que están trabajando, ¿no? Que pueden estar escuchando a través de la radio con un auricular en esta tarde. Dios bendiga a todos y a cada uno de los que nos acompañan como todos los días viernes. Dios fortalezca cada vida, cada corazón y a cada oyente que está pasando dificultades, situaciones difíciles, de adversidad, de enfermedad quizá, o problema económico. Sabemos que nuestro Dios toma dominio y control de cada una de nuestras situaciones y que no estamos solos en cada una de estas cosas que nos tocan vivir a diario, ¿sí? A lo mejor alguno también está preparando una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, una celebración familiar, porque también hay personas que están en esta tarde con esa alegría, preparando cosas hermosas para compartir, o un aniversario de alguna congregación, ¿sí? Qué bueno que es eso, poder compartir con la familia, con los hermanos en la fe, y saber que Dios está en toda situación, tanto cuando nos gozamos como cuando lloramos, cuando estamos enfermos como cuando estamos sanos. Dios está con nosotros siempre, en situaciones de escasez como también en tiempos de abundancia. Dios se glorifica y todo nos ayuda bien a los que amamos su nombre. Por eso en esta tarde te invito a que podamos orar juntos y luego ya pasamos a un tema musical en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias porque, Señor amado, tú estás en medio nuestro, gracias porque nos sostiene y nos ayudas, por cada oyente, Señor, por cada familia que está en sintonía en esta tarde. Te agradezco
por la vida de mi hermano Johnny, Señor. Gracias, Padre, por Nazareno, que lo pude ver también en esta tarde. Bendice su vida, bendice, Señor, a tus hijos, a tus siervos, Padre, bendice a tu pueblo. Bendice, Padre amado, Dios mío, en esta tarde a todos aquellos que están en diferentes lugares escuchando la radio de diferente punto de la ciudad, Señor, o del país, o fuera del país también, incluso a través del Facebook, a través de las aplicaciones, Señor Dios mío, tú puedas tocar, bendecir, fortalecer cada vida y ayudar, Señor, a tu pueblo como siempre lo haces. Levantar al caído, Señor, sanar al enfermo, libertar al cautivo, romper cadenas, Señor, esas ataduras de muchas personas, Señor, que tienen la mente bloqueada o que, Señor amado, el enemigo hace estragos en sus vidas, Señor, porque están siendo víctimas de ataques de pánico, de fobia, de cuántas cosas, Señor, que se manifiestan en este tiempo, que se le ponen nombres nuevos, Señor, pero que siempre han estado desde el principio, Señor Dios mío. Dios de gloria, a ti oramos, porque tú reinas, porque tienes el poder, el señorío y el dominio, Señor, y tu poder actúa en todos los corazones que creen en ti en esta tarde. Señor amado, que nuevas personas puedan recibir tu palabra en este día. Oro, Señor, por el trabajo de los Gedeones también, que en esta tarde se va a estar llevando a cabo en otra escuela, Señor Dios mío, de nuestra ciudad. Padre Dios mío, extiende tu mano poderosa. Bendice, Señor, a todos aquellos que están en esta ardua tarea de poder repartir las Biblias, de poder predicar el Evangelio, de poder alcanzar un tratado, Dios mío, que sea con bendición, con victoria. Bendice a cada congregación, Señor, que sale a evangelizar en el barrio, en las calles, en las vías públicas, Señor, en las plazas, en los hospitales. Dios mío, extiende tu poderosa mano sobre, Señor, cada hombre, cada joven, cada niño, Señor, cada adolescente que lleva tu palabra también, Dios de gloria. En el nombre de Jesús hay victoria, hay poder, hay autoridad. Cubrimos, Señor, en oración a tus siervos que están evangelizando, que están, Señor, sirviéndote a ti en las diferentes áreas, en los diferentes lugares, Padre Dios mío, para que tu poder se manifieste, tanto aquí en los estudios de la radio, Señor, como aquellos que están sembrando allí al aire libre, Señor Dios mío. Oh Dios amado, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y ponemos este programa en tus manos para que tú nos estés ministrando por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Cambian el mundo hoy, dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti. I want to take my life today. I don't belong here anyway. My God, if you can hear me now, see if your hand can reach this far. The only time we judged was just before I screamed. The gift that
Continuamos en Hablando de Ti luego de haber escuchado este tema en inglés. Gracias a Dios por esta tarde. Bueno, ahí quedó en la carpeta seguramente de Metal de Vida, el programa que hacemos los días sábados. Y damos gracias a Dios por cada vida que está escuchando, que está en la sintonía. Gracias al Señor por todos los hermanos que... Bueno, quiero decirles a los que están escuchando que quizás están tratando de escuchar por la aplicación, no está saliendo por la aplicación, pero sí estamos saliendo por el Facebook de la radio Señales Antes del Fin, el Facebook de la 94.1, así que a través del canal de Facebook podemos estar saliendo al aire y a través de la frecuencia de la 94.1 estamos por radio también. Y quiero dejarte las líneas telefónicas para vos que a lo mejor estás escuchando por primera vez, porque los que escuchan por Facebook ahí en la pantalla le aparecen las líneas telefónicas. Pero los que escuchan por aire, se los repito los números: 1160 39 33 75, WhatsApp de acá de la radio. 1160 39 33 75. También está el teléfono de línea 6071 38 45. 60 71 38 45, y también lo pueden hacer a través del WhatsApp de Hablando de Ti, que es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. El WhatsApp que usamos acá en Hablando de Ti también, donde usted puede dejar su mensaje, su pedido de oración en esta tarde, y el Señor siga fortaleciendo cada vida. Continuamos estudiando la carta de Santiago. El viernes anterior llegamos hasta el versículo 4 del capítulo 3, donde habla de la lengua. La lengua, ¿sí? Este miembro tan pequeño, pero que necesita ser controlado, dominado, ¿no? Y hay algo que la palabra de Dios nos enseña, que es parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Bueno, pero muchas veces la lengua dice cosas que no debe decir, pero ella no se ejecuta por sí misma, sino que nosotros muchas veces hablamos apresuradamente, decimos cosas sin pensar, o decimos cosas enojados, o decimos cosas airados, o decimos cosas murmurando, y cuántas cosas, ¿no?, que hemos estado viendo la semana anterior. Y en los primeros versículos que habíamos compartido, los primeros 4, hablaba acerca de la fe y la lengua. Algunas referencias generales sobre el tema las hemos visto en los diferentes versículos de Santiago, Proverbios, Romanos, la carta del apóstol Pedro. Y en el versículo 1 se refiere a los maestros primero, ¿no? Que la lengua es el instrumento de trabajo del maestro y hay que usarla con cuidado, porque también existe el peligro de ser demasiados apresuradas para ponernos a enseñar a otros. Muchas veces sin estar preparados, sin tener el conocimiento necesario, queremos enseñar a otros y no estamos capacitados, ¿sí? Entonces nuestra lengua puede decir cualquier cosa, y muchas veces le hacemos decir a la Biblia cosas que ella no dice, le hacemos prometer a la Biblia cosas que ella no promete, ¿sí? Y muchas veces la persona crece mal así y sin el conocimiento de la palabra de Dios. Es como comer una comida de pronto sin estar cocida verdaderamente, comida cruda o en mal estado, y muchas veces eso pasa cuando el maestro no está preparado, ¿da? Cualquier discurso puede hablar de haciéndose, ¿no? Por eso en el versículo 1 nos hablaba acerca de esto, y vamos a ver acá en el Evangelio de Mateo también, Mateo capítulo 23, en esta tarde, algunos versículos, versículo 8, 10 y 14 de este capítulo 23 de Mateo, donde el versículo 8 dice: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿sí? Y acá el Señor estaba hablando, ¿quién mejor que el maestro de los maestros nos dé esta enseñanza? Dice: vosotros no querráis que os llamen rabí, que quiere decir maestro, ¿no? En hebreo esta palabra también. Y dice: porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En un sentido,
está hablando a todos nosotros que nadie es mejor que nadie o haya alguno superior a otro, ¿sí? Hermanos queridos, que ninguno se ponga en un lugar sobre un pedestal diciendo, bueno, porque yo sé, porque yo entiendo, o yo te voy a enseñar, o quiero que me llamen maestro, ¿sí? Hay personas que, bueno, que se hacen llamar maestros incluso. No negamos que sí hay personas capacitadas y llamadas para enseñar, llamadas por el Señor, ordenadas por el Señor, por el Espíritu Santo, porque el Señor es el que capacita de acuerdo a su voluntad y a su propósito cada vida. Pero en términos generales, ninguno es más que el otro, ¿sí? Puede tener más conocimiento, más preparación, pero por eso no debe la persona creerse superior a los demás, al contrario, ¿sí? Tiene más demanda nada más. Y también en el versículo, habíamos dicho, versículo 10 de este capítulo 23, dice así: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nuevamente lo vuelve a reafirmar el Señor, ¿sí? Lo vuelve a reafirmar acá y a decir: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Gloria al Señor. Bueno, en este tiempo que vivimos, como hemos mencionado ya el viernes anterior, hay muchos títulos, que no sé de dónde los sacan también algunos, la verdad que no sé, títulos descabellados que se ponen en este tiempo, la verdad, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque un maestro es conocido sin decir que es maestro, por su sabiduría, ¿sí? Por la manera en que habla, por la manera en que trata con los demás, cómo hace uso de su lengua justamente, más por lo que se calla que por lo que habla, le digo, el maestro es conocido, ¿sí? Verdaderamente, un maestro es conocido más por las cosas que calla que por las que habla, por la prudencia que tiene. Y no se anda jactando, no se anda mostrando, sino que sencillamente habla con la sencillez y con la sabiduría y con el carisma y la autoridad que le da justamente esa presencia de Dios en su vida. En el caso, ¿no?, de los que enseñan la palabra del Señor, o los que, maestro es un pastor, maestro es una persona que hace discípulo también, porque el Señor nos llamó a discipular a otros en diferentes grados, ¿no? Está la maestra de escuela dominical de niños, está el que prepara a los adolescentes, el que prepara a los jóvenes, y así en cada orden. Y nunca terminamos verdaderamente de aprender todo, porque nuestro Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Nunca vamos a alcanzar tal conocimiento. Somos limitados nosotros, hermanos, pero qué bueno que es poder crecer. Eso no impide que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. En el versículo 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Escribas y fariseos hipócritas. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Personas religiosas con conocimiento, que verdaderamente tenían que dar el ejemplo, pero dice la palabra de Dios que el Señor le dice: ay de vosotros, y los llama hipócritas, que eran pura apariencia, ¿sí? Devoráis las casas de las viudas. Tremendo es esto. En lugar de ayudar, cuando en la ley de Moisés estaba establecido la ayuda para las viudas, la ayuda para el pobre, para el extranjero, para el menesteroso, para todos, ¿sí? Pero sin embargo ellos, dice que devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones, ¿sí? Vieron a aquellos que van a las casas incluso, y bueno, hasta algunos cobran para ir a orar. Qué tremendo, ¿no? En estos tiempos que vivimos hay de todo, para todo le cobran. Y bueno, ya en ese tiempo existían esta clase de personas que se escudaban detrás de las oraciones, que iban supuestamente a las casas de las viudas, y dice que por eso recibirán mayor condenación, le dice el Señor. Por eso, hermanos, los primeros en controlar la lengua deben ser los maestros, los que están en un lugar de responsabilidad. En este caso eran los fariseos y los escribas, que eran conocedores de la ley, y ellos tenían que dar el ejemplo
pero que hacían todo lo contrario, no eran de ejemplo de esa manera. También en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta los versículos 4, ¿no? Del capítulo 3. 17 de este capítulo 2 de Romanos dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y sigue hablando. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y tremendo, hermanos. ¿Qué estaban diciendo? Y acá en el versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? Muchos hablan de Dios, nombran a Dios, gritan y todo, y piensan que eso es autoridad, que eso es poder. ¿Sí? Hermanos, hacen un tremendo show, pero realmente son todos pura apariencia. Y justamente tiene que ver lo que hemos leído ahí en Mateo también, con respecto a los religiosos de aquel tiempo. Acá en este caso el apóstol Pablo le habla también a los religiosos de ese tiempo, gloria a Dios. Y vemos también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, también vamos a estar buscando en esta tarde. Dios es bueno, hermanos, gloria a Dios. Dios está en medio nuestro y Él vive para siempre. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios, hacedor de maravillas es su nombre también, y damos la gloria a Él. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Todo esto va dirigido a los maestros, por eso primero habla a los maestros, ¿sí? Gloria al Señor. Que tienen que usar su lengua y lo tienen que hacer con eficacia. Y acá nos da todos los requisitos, ¿no? Podemos hablar mucho de la ley, podemos hablar mucho del amor de Dios, podemos hablar mucho de teología, de muchas cosas, pero el tema es que nosotros debemos ser ejemplos. Por eso también lo que había comentado sobre que muchas veces enseñamos más con los labios o la boca cerrada que con las palabras. Gloria a Dios, porque muchas veces esas palabras son pura palabrería. Yo la verdad que en realidad cuando yo escucho que hay mucha palabrería, puede gritar la persona y hasta ponerse colorada y todo, ya no me capta la atención, porque muchas veces se dice muchas cosas, pero en realidad el testimonio dice otra. Y nosotros, dice la palabra de Dios que debemos predicar con el testimonio, ¿no? Guardar nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe reflejar a Cristo. Y el testimonio que debemos de dar es de Cristo, ¿sí? No de nosotros mismos, sino del Señor. Y como el Señor. Y el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Mostrar a Cristo en nosotros. Y muchas veces esto no sucede. Por eso, acá en la carta de Pedro habla, ¿no? A los ancianos, justamente a los que están en eminencia, comienza hablando, y cómo debemos apacentar la grey de Dios, a los pastores, ancianos, a toda persona que tiene responsabilidad sobre un grupo determinado del rebaño del Señor. ¿De quién es el rebaño? Del Señor. ¿De quién es la grey? De Dios. No es del pastor, no es del diácono, no es del encargado de obra, ni del anciano, es de Dios. Y a Él le vamos a dar cuenta a cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos haya puesto. Si es el trabajo con los niños, adolescentes, si es con los jóvenes, con los adultos, ¿sí? Con los ancianos también, porque hay congregaciones que tienen la enseñanza para los ancianos también. Qué lindo que es eso. Y por eso nosotros vamos a dar cuenta a Dios de ese determinado
grupo de personas que Dios nos haya puesto a cargo también. Y nos dice que no como teniendo señorío, no como siendo los dueños. Nosotros no somos los señores, servimos al Señor, que es diferente. Somos siervos de Dios, servicio es lo nuestro, ¿sí? Sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo debemos ser ejemplos? En todo debemos mostrar con el buen ejemplo cómo nos debemos conducir en la casa de Dios, cómo debemos tratar al prójimo, cómo debemos responder, cómo debemos hablar, cómo debemos escuchar, cómo debemos soportar, ¿sí? Y cómo muchas veces también tenemos que cerrar la puerta, ¿sí? Porque para eso Dios nos ha puesto como responsables, ¿sí? Y es grande y es arduo el trabajo. Esto también tiene que ver con la responsabilidad que Dios nos puso. Cuando muchas veces todo lo queremos filtrar con el amor, pero resulta ser que amor también es disciplinar, amor también es corregir, también es poner un alto, es decir no, ¿sí? Es cerrar la puerta, porque muchas veces el lobo viene disfrazado de oveja dentro de la congregación. Miren todas las cosas que nosotros debemos ver como responsables de la grey del Señor y usar esta lengua. Justamente la lengua la debemos usar correctamente. Y muchas veces, bueno, vamos a tener que hablar palabras firmes en ciertas ocasiones, ¿verdad? Mucho más diferente, o sea, con firmeza siempre, pero en situaciones especiales poniendo límites también, porque para eso Dios nos puso, ¿no? También en Primera de Corintios capítulo 14, donde habla todo este capítulo del don de lenguas, justamente. Pero acá está hablando del don de lenguas, y vamos a ver desde el versículo 26 al 29, donde nos dice así: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿sí? Y el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Bueno, hoy poco se habla lenguas en las congregaciones, porque también hay una enseñanza que dicen que los dones ya han caducado y qué sé yo, todas esas cosas nuevas que salen, pero mientras el Espíritu Santo esté todavía obrando sin el Espíritu Santo nosotros nada podemos hacer, no podemos hacer la obra de Dios, y los dones son del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros, y Él nos ha capacitado con diferentes dones, pero incluso para usar el don de lenguas también la palabra de Dios nos da una enseñanza, ¿sí? Que nosotros debemos hablar ¿sí? ordenadamente si tenemos este don. Y también debe haber intérprete, no hablar por hablar tampoco, porque en un tiempo, por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, año 85, 86, los primeros años de caminar en Cristo, ¿qué pasaba? Todos hablaban, era el furor de las campañas, del hablar en lenguas, y se ponían a hablar en lengua y era como una competencia, a ver quién hablaba en lengua más alto, y era tremendo, ¿no? Y bueno, muchos dicen, esos tiempos de avivamiento, pero hemos crecido también al pasar el tiempo y hemos aprendido esto justamente que enseña Corintios acá, ¿sí? El buen uso de los dones. La palabra de Dios nos da todos los detalles, todas las enseñanzas, incluso para usar el don de lenguas tenemos enseñanza nosotros, ¿sí? No desordenadamente, sino que verdaderamente debemos hacerlo ordenadamente. Todas las cosas de Dios se deben hacer en orden, porque el Espíritu Santo es orden. Santiago muestra humildad también al escribirles, porque él se incluye al decirles recibiremos mayor condenación, ¿sí? Él no se excluye, como muchas personas dicen aquel o el otro, sino que él también se incluye.
¿sí? Siempre debemos incluirnos tanto en la oración como al predicar, involucrarnos, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Hay predicadores que le hablan directamente al pueblo nada más, pero ellos quedan excluidos en lo que dicen, ¿sí? Y esto no debe ser así, nos debemos incluir nosotros también, tanto al predicar, al dar una enseñanza, nos debemos incluir al orar también, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y dice en Marcos capítulo 14 también en esta tarde, ya voy a leer unos versículos más y vamos a pasar a otro tema musical. Y damos gracias a Dios siempre por su fidelidad, por su amor. Marcos 12:40, la palabra de Dios dice así: porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación, lo mismo que hemos leído en Mateo, ¿sí? Y vemos acá que Santiago está usando de humildad en este caso, en el versículo 1, ¿no? Al decirles recibiremos mayor condenación. Y Lucas 20 también, versículo 46 y 47, y ya vamos al tema, ¿sí? Versículo 46 y 47 dice así: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas, vuelve a reiterar, de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Tanto Mateo como Marcos y Lucas vuelven a repetir lo mismo, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos, porque hay muchos también en este tiempo que están como los escribas, que buscan de andar con ropas largas, o sea, marcar, ¿no?, que ellos son siervos. Y mira, la verdad que uno se cansa a veces de observar y de nombrar estas cosas, pero lamentablemente pasan, ¿no? Dice, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas. Yo he escuchado incluso, si no me invitan a predicar, yo no voy, ¿sí? O si no me dan para agradecer, yo no voy, ¿sí? Porque incluso he escuchado que me paguen el remis si quieren que yo vaya a predicar, que me provean el vehículo porque es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Tremendo es esto, ¿no? Hermanos queridos, cuando verdaderamente estamos sirviendo al Dios vivo y Él es el que nos provee todos los recursos sin que nosotros andemos exigiendo nada. Y si el Señor nos manda y tenemos que viajar en colectivo o como sea, tenemos que ir a llevar la palabra, ¿verdad? Pero hoy no, hoy se mide la distancia, hoy que tenemos todas las comodidades, se mide la distancia, se mide el barrio, se mide la zona, se mide la cantidad de miembros que hay en una congregación, se miden todas esas cosas, ¿sí? Hermanos, por eso la palabra de Dios nos anima a nosotros y nos exhorta también. Dice, y los primeros asientos en las cenas, ser reconocidos. Hay algo que también por mucho tiempo se ha practicado en la iglesia del Señor y que qué triste que es esto, ¿no? Una mesa aparte para los siervos de Dios y una mesa aparte para el pueblo. Está bien. Por un lado, ¿no?, que hay cosas que charlar en una reunión ministerial, en una reunión interna, pero cuando hacemos una confraternidad o cuando hacemos una celebración, yo no veo la diferencia, por lo menos nosotros no vemos la diferencia en sentar separados. ¿Por qué? Justamente tenemos que compartir, tener comunión con los hermanos, ¿sí? Y en mesas que destacan, ¿no?, porque allá están los siervos y allá está el pueblo, como si fuera una distinción especial, ¿no? La Biblia dice que debemos honrar a los siervos de Dios, sí los debemos honrar, pero en muchas ocasiones se ha llegado al límite de la idolatría incluso. Hermanos, y esto no debe ser así. En una oportunidad nos invitaron a una congregación donde nosotros éramos los invitados, nos invitaron a llevar la administración de la palabra, de la alabanza, de todo, ¿no? Nos cedieron el lugar, fuimos en un micro con los hermanos, y luego nos hicieron un ágape, ¿no?, o un refrigerio, un compartir. Y ¿saben lo que sucedió allí?
estaban esperando todos los hermanos, incluidos niños, hermanas, todo el pueblo del Señor, que nosotros comiéramos, para que luego ellos participaran, ¿no? Y ¿saben una cosa, hermanos? Por un lado, nosotros nos sentíamos incómodos porque no acostumbramos a hacer eso nosotros. Y no lo entendíamos eso. Nunca lo habíamos visto eso de que, por ejemplo, estén todos esperando que nosotros comamos. Y nosotros empezamos a servirle a los hermanos realmente. Porque siempre preferimos que coma el otro, no nosotros, hermanos. Y bueno, cosas como esas son enseñanzas o son costumbre o que cada congregación practica, pero para nosotros fue incómoda esa situación realmente. Y bueno, después entendimos que de esa manera nos querían agasajar, nos querían honrar, pero fue la primera vez que vimos eso nosotros. Y realmente había niños que tenían necesidades, había niños que tenían necesidad de poder comer, y uno no puede llevar un pan a la boca o un trozo de algo viendo que otro está teniendo necesidad. Entonces, bueno, son experiencias que nos tocan. Y bueno, la reunión estuvo hermosa y eso nada más fue una situación un poco incómoda, pero luego nos explicaron el por qué, así acostumbran en la iglesia, en esa congregación, y bueno, son costumbres, ¿no? Pero volviendo acá, en definitiva, lo que Santiago está hablando de que los maestros deben dar el ejemplo primeramente, ¿no? Y ahora sí vamos a un tema musical, ahí nuestro hermano Johnny tiene preparado, y luego vamos a leer algunos mensajitos. La gente
94.1 FM. Continuamos acá en Hablando de Ti hasta las 4 de la tarde. Gracias a Dios por mi hermana Miriam Robles, que está en sintonía, que nos deja un mensaje. Gracias por la vida de mi esposo también, por Mauro Sánchez, el operador técnico de los días miércoles de las vigilias y también de Metal de Vida, ¿no? Dice así, nuestro hermano Mauro dice: paz, sierva Teresa, bendiciones, saludos a la audiencia y a Johnny, escuchando por la aplicación La Palabra de Dios, y si es posible un tema de Boanerges. Saludos a la familia. Bueno, ahí se lo acabamos de pasar. Gracias, Mauro, por estar en la sintonía, por compartir también. La hermana Miriam Robles dice: estoy escuchando, estoy presente, bendiciones, amados. Dios bendiga mucho a todos los que están acompañando cada programa. Abrazo fuerte, carita feliz, corazoncito, nos manda Miriam Robles. Gracias al Señor por la vida de Enzo también, que está escuchando, que el Señor lo bendiga, lo fortalezca, lo cubra. Y le mando un especial saludo a Griselda, la esposa de acá de nuestro hermano operador Johnny, que está también en la sintonía. Dios te bendiga, Griselda, un gusto que puedas estar allí también en la sintonía de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo y continuamos con la palabra del Señor en esta tarde. Y habíamos visto, ¿no?, que primero los maestros, ¿no? Y también la palabra de Dios nos enseña que el que controla la lengua es varón perfecto, maduro. El control de la lengua es una señal de la religión verdadera, habíamos compartido. Y vamos a leer también en Mateo capítulo 12, verso 37. Estamos en esta tarde compartiendo estos primeros 4 versículos nuevamente a manera de repaso. Ustedes saben que como es estudio, damos la enseñanza y volvemos a hacer el repaso para aquellos que a lo mejor les quedó algo, ¿sí? Que el Señor fortalezca. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Escuchó bien? Por tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tremendo, ¿sí? Gloria a Dios. Así que hay que tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Versículo 3 y 4 habla acerca del poder de la lengua, que a pesar de su pequeñez tiene grandes capacidades. La lengua esta con la que estoy hablándote la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a ver acá en el libro del profeta Isaías capítulo 51, en el versículo 16 dice así: y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo: a Sión, pueblo mío eres tú, ¿sí? Pero en esta primera parte del versículo dice: en tu boca he puesto mi palabra. Es lo que Dios dice. ¿Qué puso? Su palabra. Ahora la pregunta es: ¿qué sale de nuestra boca? ¿Verdaderamente sale la palabra de Dios? Aquellos que hemos sido llamados por Él. Esto es para el pueblo de Dios, esto es para la iglesia del Señor. Él ha puesto su palabra en nuestras bocas. Esto es para los maestros, para los predicadores, pastores, apóstoles y todos los títulos que se ponen, ¿no? Algunos que son reales y otros que, bueno, fueron agregados. Tremendo. Bueno, y vemos acá que la palabra de Dios dice: en tu boca he puesto mi palabra. Eso dice Dios, pero la pregunta es: ¿qué sale de nuestra boca? También en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 9, ¿sí?, vemos que dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tanto a Isaías como a Jeremías, ¿quién le puso la palabra? Las palabras de Dios, Dios mismo, ¿sí? Y en el capítulo 5 también de Jeremías 5, capítulo 5, versículo, ya les digo, 14, 5:14 dice: por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo
por leña y los consumirá. Mirá el poder que Dios le había dado a Jeremías, le había puesto en su boca. La palabra de Dios era fuego en la boca de Jeremías y ellos serían consumidos como leños, ¿no? Dice aquí en este versículo: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Tremendo, tremendo. Qué bueno que es poder usar bien la palabra de Dios correctamente, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios y ese poder Él ha puesto en nuestra boca, el poder de su palabra. También podemos ver en el libro de Proverbios capítulo 6, este proverbio tan hermoso también, porque todos los proverbios son hermosos, me encantan los proverbios. Capítulo 6, versículo 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí? Qué tremendo es esto, hermanos. Y esto habla de que muchas veces nosotros hablamos sin pensar o nos metemos en cosas que no debemos meternos y damos nuestra palabra. Antiguamente la palabra de honor de una persona tenía valor, hoy poco y nada. El Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hoy decimos una cosa y después hacemos otra. Tremendo. Hoy nos comprometemos y al ratito nos descomprometemos. Pero tremendo. Acá está hablando una persona que realmente su palabra tiene valor, ¿no? Por eso dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si le diste tu palabra a alguien, ponela en práctica, ¿sí? Verdaderamente, ¿no? Es para un bien, ayudar a la persona. Pero muchas veces uno apresuradamente hace alianza, como le pasó a Josué también en un tiempo. Hizo alianza, no se dio cuenta y después tuvo que ir a la guerra para ayudar a ese pueblo con el cual hizo alianza. Y la guerra no era de él, pero él había dado su palabra también, había hecho una alianza. Y así muchas veces nosotros hacemos alianza y realmente quedamos presos. Porque ¿cómo hacemos la alianza? Con nuestra boca. Le decimos sí. ¿Sí? Hay muchos que le dijeron sí, ¿quieres casarte con tal? Sí. Y después resulta que al tiempito dice no, porque no era de Dios, porque esto, porque aquello, por lo otro, porque tampoco eligieron bien, ¿no? Se apresuraron también y quedaron presos también por prometer cosas que no eran de Dios, hermanos. Bueno, este es otro tema, me estoy yendo un poco de tema. Pero bueno, volviendo acá a lo que habla acerca del poder de la lengua, y vemos también en Proverbios 10, 19, otro proverbio, capítulo 10, versículo 19, donde dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando hablamos de todos los temas, esto creo que ya lo hemos compartido también, dice la palabra del Señor que en las muchas palabras no falta pecado. En algún momento vamos a decir algo que no debíamos hacer, ¿sí? Tremendo. Por eso dice que el que refrena sus labios es prudente. Mejor cerremos la boca. Muchas veces, hermanos, es mejor. Gloria a Dios. Capítulo 18, otro versículo acá en Proverbios, en el versículo 21, 18-21 de Proverbios, dice así la Escritura, en esta preciosa tarde: la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuántas cosas matamos con nuestra lengua? ¿Sí? ¿Cuántas cosas decimos? Nos traemos calamidad a nosotros mismos muchas veces por decir cosas que no debemos decir. Y dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo. Por eso en esta tarde seamos sabios, seamos entendidos, seamos prudentes, ¿sí? Al proferir palabra, meditemos, pensemos, analicemos, y si no estamos seguros, no nos queramos hacer como dice que nos hacemos maestros muchos, ¿no? Por no admitir que, bueno, nos falta quizás una seguridad al hablar. Si no estás seguro de lo que estás diciendo, no hables,
no te comprometas. Si hay alguna duda, no digas nada, ¿sí? Aclará tu duda primero y luego comprometete si te vas a comprometer con algo. Por eso, desde el versículo 5 al 12 vamos a ver el peligro de la lengua. En primer lugar vamos a ver que también es un fuego, que es un miembro indomable, que es un veneno mortal, que es perversa. Tremendo. Todo esto vamos a ver a partir del versículo 5 al 12. Y también vemos los desastres que hace la lengua. Vuelvo a reiterar, es un fuego, es un miembro indomable, es un veneno mortal y es perversa. En esta tarde estamos hasta las 4 haciéndote grata compañía, ¿sí? Gracias por todos los que están en sintonía. Y hay un pedido de oración. Mercedes del barrio Unión, no tienes fuerzas para caminar, dice. Enzo Ruiz dice, gloria a Dios, excelente programa, Dios los bendiga mucho, mucho, dice nuestro hermano Enzo. También Norma Beltrán, o será Nora Beltrán, dice, bendiciones, sigan orando por mi estómago, toda inflamación, ¿sí? Así que vamos a estar orando luego también. Vamos a ir a otra pausa musical. No, vamos a ir a la publicidad de la radio. Son las 3. Las 3. Bueno, nos pasamos un poquito. Vamos a la publicidad de la radio y volvemos. FM 94.1. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1. 94.1. La Predicadora FM. Teléfono de contacto. 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. Dale, pasa la voz. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles de 11 a 13 horas, conducido por la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré. Te invitamos a compartir estas 2 horas de palabra de vida, reflexión y buena música. Seguinos en nuestras redes sociales como Revolución Juvenil Marcando Huellas. Escuchanos por La Predicadora FM 94.1. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín, 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información,
Comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Gran campaña evangelística. Jesús en tu barrio. Noches de sanidad, liberación y milagros en la cancha de la Liga. Viernes 27 y sábado 28 de marzo, cada día desde la hora 19, con la participación del pastor Gabriel Brizolara y Javier Grosso. Dios se está moviendo y Jesús está en tu barrio. Viernes 27 y sábado 28 de marzo, hora 19. Te esperamos en Santa Rosa y Ramón Freire, cancha de la Liga, en Gregorio de la Ferrer. Invita Ministerio Tierra de Gosén. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Ahora sí, luego de haber pasado la publicidad de la radio, continuamos con Hablando de ti. Voy a leer un mensaje que me manda mi amado esposo y dice así: Dios te bendiga, hermoso programa, como la conductora. Muchas gracias. Gracias por la palabra de Dios. Bendiciones para Johnny y Mauro y a todos los oyentes. Dios sea exaltado, dice mi amado esposo que está en su trabajo escuchando a través de la aplicación, ¿sí? Y bueno, que Dios los bendiga y los fortalezca también en esta tarde, igual que a Enzo, a Priscila, que están trabajando también para el Señor, y a todos los hermanos que están en sus diferentes puestos de trabajo, ¿sí? Ahora sí a pasar un tema, vamos a pasar un tema musical y continuamos con la palabra de Dios desde el versículo 5, capítulo 3, carta de Santiago. Escuchaste mi plegaria, mi oración. Esperé oír respuesta a mi clamor. Esperé sentir tu voz hablando dentro de mi ser. Y el silencio en mí me gritaba fuerte: no puedes más. A la orilla de mi vida caminé. Pude ver el mar y el cielo en claridad. Esperé sentir tu mano sosteniéndome y no caer. Y otra vez en mí solo escuchaba: no puedes más. Y creí en el mal, en la desesperación, y vi un mundo atado a la eterna perdición. Creí en el juez injusto que nos condenó a vivir aquí. Y hoy sentí, te lo puedo asegurar, la voz de un hombre atado a la eterna redención, que me decía: soy tu Dios, estoy aquí, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré.
no te dejaré. En las páginas del cielo pude ver las historias que me hicieron recordar que el amor llegó y sin oírlo le dejamos ir, y en su larga ruta se llevó las cargas de nuestra maldad. Y creí en el bien, en la reconciliación, y vi un mundo hastiado de la eterna perdición. Creí en el hombre justo que llegó a vivir y a morir por mí. Y hoy sentí, te lo puedo asegurar, la voz de un hombre atado a la eterna redención, que me decía: soy tu Dios, estoy aquí, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Es difícil entenderlo hoy, es difícil explicar lo que pasó. Una larga historia que acabó en la eternidad. Es su mano sosteniéndome, es su voz hablando dentro de mi ser, es tu gracia que me liberó de la oscuridad. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. 94.1 FM. Continuamos en Hablando de Ti. Qué lindo que es saber que Dios nunca nos va a dejar. Él prometió no dejarnos, no desampararnos, estar con nosotros todos los días, ¿sí? Y Él es fiel, verdaderamente. Hay algo que me apasiona de Dios, que Él es fiel, hermanos. Él es fiel en todo, ¿sí? Por eso a Él le adoramos y le servimos. Nuestro Dios es fiel, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él va a abrir puertas, va a abrir camino, Él hará conforme a su voluntad y a su propósito, y en la voluntad y el propósito de Dios para nosotros es para bien siempre, es para bendecirnos, es para fortalecernos, es para todo lo bueno, ¿sí? Lo tiene Dios. Por eso a Él le servimos en esta tarde y continuamos con la palabra de Dios a partir de este versículo 5, capítulo 3, versículo 5 de la carta de Santiago.
Y habíamos visto bastante que Santiago hacía mención acerca de los caballos que pueden ser sujetados, igual que los barcos, con un pequeño timón, que a los caballos se le pone freno, ¿no? Y con eso ellos son sujetados. Pero el tema es la lengua, ¿sí? Y hemos visto, hermanos, esto tan tremendo. Y podemos nosotros ver que él habló que acerca de un gran barco, puede ser un barco muy grande, pero con un pequeño timón es sujetado, es dominado, ¿no? Pero el buen nombre y reputación de hombres y mujeres ha quedado manchado por una lengua chismosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque falta ese dominio sobre la lengua. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ese gran comandante británico, un hombre de campo, llamado Montgomery, dirigiéndose al 8º ejército destacado en Italia, en su discurso de despedida después de la Segunda Guerra dijo: el comandar un ejército tiene que ser algo personal y tiene que ser verbal. De otra manera no tendrá éxito, porque está implicado en el factor humano. Y continuó diciendo: siempre recuerdo un pasaje del Nuevo Testamento que dice: así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Y esto es lo que este hombre mencionaba, ¿no? Y en este texto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 19, que habíamos mencionado, que habla acerca del don de lenguas también, tremendo. Aún para eso el Señor nos enseña cómo lo debemos hacer. Ahora, versículo 5 y versículo 6 dicen así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántas palabras encontramos acá? Y tan profundas, hermanos, tan profundas. Esta situación es la que puede crear la lengua en muchos casos. Algunos han cuestionado el uso del mal término infierno en este pasaje, argumentando que no ha sido traducido correctamente en este versículo. La palabra griega utilizada aquí es Gena y no Seón. Se refiere al valle de Hinnom, donde el fuego nunca se apaga. Esta palabra fue usada solo 12 veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús la usó 11 veces y Santiago una sola vez en este versículo. Está correctamente traducida en la frase que afirma que la lengua es inflamada por el infierno. Resulta impresionante que Santiago comparara la lengua a un fuego. Algunos de nosotros hemos presenciado el incendio de bosque y comprobado el efecto devastador, y hemos visto también que muchas veces el fuego ha resultado absolutamente incontrolable. ¿Cuántas veces lo vemos que se incendia en las provincias, ¿no? Los bosques, y cuántos mal han hecho, hermanos, tremendo, ¿sí? Por un descuido, a propósito, intencional o no, y empieza un incendio, y muchas veces es imposible de pararlo hasta que arrasa todo. Por eso así compara Santiago a la lengua como ese fuego que incendia un bosque arrasando todo. Así que como la lengua es un fuego, cuando está sometida a nuestro control es una bendición, y cuando escapa a nuestro control se transforma en una fuerza devastadora. Puede ser una cura o también puede ser una maldición. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice así: pero la lengua de los sabios es medicina. La lengua puede ser esa espada que mata, pero también puede convertirse ella misma en una medicina. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué uso le queremos dar a nuestra lengua? ¿Que sea una espada que mata o que sea medicina también? Y vemos que es una imagen elocuente de la lengua la que tenemos aquí. También, nuevamente en Proverbios 15:14,
dice que el corazón inteligente busca la sabiduría, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. También hemos citado anteriormente un proverbio que expresaba una gran verdad diciendo que uno es dueño de la palabra no pronunciada, pero que la palabra pronunciada es nuestra dueña. Si uno no ha llegado a pronunciar una palabra, no puede ser considerado responsable de ello. Pero una vez que uno la ha pronunciado, puede condenarlo. Por eso, ojito con lo que hablamos, como quien dice, cuidadito tu boquita lo que dice, hermano. Y también podemos recordar que en el caso de Simón Pedro, su lengua lo traicionó y él negó conocer al Señor, pero en el día de Pentecostés, ¿cuál fue el instrumento que usó el Señor? Pues fue la lengua de aquel Simón Pedro, propenso a cometer errores, a meter, como quien dice, la pata, como lo decimos nosotros cotidianamente, ¿no? Torpe y que hablaba a tropezones. Por ello decimos que la lengua puede ser una maldición o un instrumento para sanar. Los incendios de los bosques queman, chamuscan y ennegrecen la naturaleza y constituyen una verdadera plaga. Como fuego que es la lengua, puede propagar el fuego destructor en una comunidad cristiana o en cualquier comunidad humana, en una ciudad e incluso causar daños irreparables a una nación. El versículo 7 y el versículo 8, continuamos leyendo, y dice así, versículos 7 y 8. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Miren si tenemos que profundizar en cada una de estas palabras, hermanos. Quizá el recuerdo de todos nosotros esté, en nuestro recuerdo esté la llegada de algún circo a nuestra ciudad, y claro que sí, ahora pocos se ven, pero cuando yo era chica siempre, qué alegría, ¿no? Llegaba al circo, era la novedad del barrio, todos queríamos ir, todos queríamos saber. Antiguamente también se utilizaban mucho a los animales, eso luego con el tiempo se fue prohibiendo, y todas las cosas que los payasos y todo lo que había, especialmente cuando uno es chico o es joven, se acerca con ilusión para observar el desfile de la caravana y la llegada, ¿no? Para ver cómo descargan los variados elementos que componen un circo, todos ahí atentos, Y si los que vigilan las instalaciones son indulgentes, incluso permiten que uno observe de cerca los preparativos. Y algo que resulta interesante ver es cómo el domador se entrena con sus fieras. Pues en uno de esos circos había un gran domador de fieras que era el encargado de domar a los leones salvajes. Este hombre podía entrar a la jaula de los leones y hacer que estos animales le obedecieran. En cierta ocasión, él entró a una jaula donde había 3 o 4 cachorros de león, aún en estado salvaje. Sin embargo, este hombre entró a la jaula y comenzó a jugar con estos cachorros. Él los hacía rodar de una parte a otra y ellos hacían como que lo mordían, y todos se divertían mucho. En cierta ocasión, alguien se acercó a este domador y le preguntó, ¿por qué hacía eso? Y él respondió, es que yo nunca entro a una jaula de un león que yo no haya criado desde que era un cachorro, porque es imposible entrenar o domar a un león viejo. Y uno debe comenzar con los pequeños, y cuando estos crecen llegan a ser leones jóvenes con un aspecto feroz. Entonces sí, los coloco en la jaula conmigo, porque ellos ya me conocen y yo los conozco a ellos. Eso es lo que decía este domador cuando le preguntaron acerca de lo que él estaba haciendo con los cachorros. Ahora, debemos decir que uno puede domar a un león, a un elefante, pero no puede domar a este órgano pequeño que es la lengua. Como alguien también dijo acertadamente, el elemento más indomable del mundo tiene su guarida justamente detrás de los dientes. Tremendo. Detrás de los dientes.
se encuentra el elemento más indomable del mundo. No hay ningún zoológico del mundo que pueda tener a este pequeño animal en cautiverio. No hay ningún circo que lo presente como una atracción en sus funciones. Ningún ser humano lo puede domar. Solamente una lengua regenerada en un cuerpo redimido, es decir, una lengua que Dios ha domado, puede ser utilizada por Él. Gloria a Dios. Es interesante observar que el apóstol Pablo dijo también en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, es como cantar un dúo en el que la lengua y el corazón deben estar afinados para poder cantar en armonía. El Señor Jesús dijo también en el Evangelio de Mateo capítulo 12, el versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que está en el corazón acabará saliendo al exterior. Alguien también dijo que lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del cubo de la boca. O sea, que si usted tiene algo en su corazón, tarde o temprano terminará diciéndolo. Y a veces, en lugar de ser hablado, es escupido, como quien dice. Es vomitado en otras ocasiones. Triste y lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios dice que no debemos ser contenciosos? ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra contencioso? De contención, de eso que tenemos guardado allí con enojo, con ira, con rencor, con resentimiento. Y eso tarde o temprano va a salir y va a salir por la boca. Y va a salir a manera de escupitajo o va a salir a manera de vómito y maloliente también. ¿Sí? Tremendo es esto, hermanos. Por eso podemos recordar que cuando el Señor Jesús se acercó a un mudo, el evangelista que relató el hecho, tuvo el cuidado de detallar que el Señor tocó su lengua. Y esta es una gran necesidad personal entre muchos cristianos hoy día. ¿Sí? Hermanos queridos, tremendo es esto. ¿Cuánta enseñanza tenemos? ¿Cuánta enseñanza tenemos con respecto a la lengua? Muchas veces, y puede estar años allí guardado, pero tarde o temprano va a salir. Lo que hay en el corazón, ¿sí?, va a hablar la boca. Lo que hay en nuestro interior va a salir. Tarde o temprano lo hace. Por eso, hermanos queridos, qué bueno que es hablar a tiempo, qué bueno que es corregir, qué bueno que es soltar, qué bueno que es sacar, qué bueno que es hablar. Dios nos ha dado la capacidad de dialogar, la capacidad de poder comunicarnos. Si algo no nos gusta, si algo nos hiere, si algo nos hace doler, si algo nos ha lastimado, hablar con la persona y no guardarlo días, meses, años, décadas enteras y algunos toda una vida que le impide llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque para llegar a Cristo tiene que rendirse, tiene que perdonar también para ser perdonado. ¿Cuántas cosas, hermanos amados? Por eso la importancia de poder cuidar nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón sale por nuestra boca. Y como hemos compartido en esta tarde, tanto el corazón como la boca tienen que, como quien dice, cantar a dúo, hablar a dúo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano sale lo que hay en el corazón. Si hay amor, va a salir amor. Gloria al Señor. Pero el problema es cuando hay contención, cuando hay amargura, cuando hay envidia, cuando hay celo, ¿sí? Como lo hemos mencionado. Y tenemos que volver a decirlo, ¿sí? Porque todas esas cosas se guardan en el corazón y luego afloran, salen afuera, ¿sí? Por la boca. Dice el versículo 9... Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Primero es una afirmación y verdaderamente podemos decir, así es, así sucede. Hermanos, pero la Biblia dice aquí, hermanos míos, esto no debe ser así. Que sea así no significa que esté bien. Lamentablemente, la mayoría de nosotros podemos ubicarnos en el versículo 9.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero esto no debe ser así, hermanos, según la voluntad de Dios, según la nueva vida que tenemos, porque hemos sido regenerados. La lengua que tenemos, tanto usted como yo, es capaz de alabar a Dios o de blasfemar contra Dios. Como dijimos también, la lengua es lo que eleva al hombre sobre el mundo animal. Como hemos dicho, el hombre no es un simio que dice cosas sin sentido. Tampoco es un ave que repite palabras sin saber lo que está diciendo, como lo hace el loro, por ejemplo. Una persona puede comunicarse con otra y también puede comunicarse con Dios. Cuando un individuo puede cantar como un ángel los domingos, pero habla como un demonio durante el resto de la semana, entonces usted puede catalogarlo por sí mismo, realmente. ¿Y cómo sería, cómo lo llamaría? Un hipócrita, ¿sí? La Biblia, por su parte, lo califica como hipócrita. Lamentablemente existen incontables ejemplos de personas de toda condición social y de variada formación cultural y activas en la vida profesional que se han mantenido alejadas del cristianismo en general y de buscar a Dios a través de una experiencia personal con el Señor Jesucristo, debido al mal ejemplo de quienes verbalmente profesan ser cristianos. Hermanos, muchos profesan ser cristianos de la boca para afuera. No es lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿sí? Lo que somos en realidad. Con frecuencia, el mal ejemplo ha consistido en observar a personas que han revelado tener una doble conducta o una doble forma de expresarse con sus conversaciones, lo que causa confusión y también, hermanos, deja perplejos a muchos. Y esto es triste, ver personas que pretenden ser cristianas, pero se expresan de una manera vulgar y de bajo nivel durante sus actividades semanales, y el domingo, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría no van los domingos, póngale, a congregar, en la iglesia, en sus tratos con otros cristianos, adoptan un lenguaje piadoso. Entonces eso es lo que se denomina ser un religioso, ¿sí? Un religioso. Pero no está hablando de la religión pura que menciona aquí Santiago en su epístola, ¿sí? Por todo ello, la imagen presentada por el apóstol Santiago en estos versículos refleja la cruda realidad de la vida de muchas personas. Versículo 11 dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, que una persona puede ser hipócrita, actuar y hablar con doblez, con un doble lenguaje, es decir, bueno y malo, pero no hay ninguna fuente de este mundo que pueda dar agua dulce y amarga a la vez de la misma manera. Ningún árbol puede dar dos frutos diferentes. Ahora, la lengua revela también la fe genuina, porque con la boca se hace confesión de aquello que está en el corazón, ¿sí? Versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en santa mansedumbre. Gloria a Dios. Y aquí vemos que la lengua puede dar testimonio de Dios en armonía con la conducta, y ambos factores demuestran la verdadera sabiduría. Versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os catéis ni mintáis contra la verdad. Está claro que los conflictos y la amargura no son fruto de la fe, pero la lengua puede provocar estados de ánimo y situaciones como estas. Santiago estaba presentando aquí un contraste entre la lengua de un creyente insensato y la lengua de un creyente sabio. En realidad, una lengua fuera de control puede hacer dudar a otros sobre si esa persona es un hijo de Dios.
Nadie podría hacernos creer que alguien puede maldecir o tener un lenguaje impuro durante 6 días de la semana y luego expresarse como un fiel cristiano o cantar como un ángel el domingo en la reunión de la iglesia. Uno no puede recrearse con cuentos o chistes de dudosa moralidad y después el domingo enseñar o compartir las enseñanzas de la palabra de Dios o hablar del amor de Jesús. La lengua que usted tiene puede expresar cualquiera de estos dos sentimientos contradictorios, pero si expresa ambos, entonces puede provocar conflictos y amargura. Aquí en este versículo 14 se nos aconseja lo siguiente: no mintáis contra la verdad. Es decir, que una lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana por medio de su conversación. Y el versículo 15 dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tremendo, diabólica. El apóstol nos estaba dejando bien en claro que los conflictos y la envidia no se originan en Dios, no provienen en absolutos de Él. La procedencia de esas pasiones y de los conflictos que provocan se identifica aquí como terrenal, animal, diabólica. Alguien dijo: el conocimiento es orgulloso de todo el saber que ha acumulado, y la sabiduría es humilde porque no sabe más. Gloria a Dios. Versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que la lengua incontrolada produce envidia y conflictos que conducen a confusión y a toda clase de acciones malvadas. La Biblia deja bien en claro que Dios no es el autor de la confusión. La confusión y perturbaciones que encontramos hoy en la escena mundial constituye un estado de cosas producido por la obra del diablo, que utiliza este pequeño miembro del cuerpo humano, como es la lengua, que tantos problemas puede causar. Todo lo que sucede en el mundo, ¿sí?, todo lo ejecuta la lengua, ¿sí? Este versículo está íntimamente relacionado con lo que Santiago tendría que decir en el próximo capítulo, en el que definiría lo que la mundanalidad realmente es. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es significativo que se afirme aquí, en primer lugar, que la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Es decir, que no está mezclada con elementos extraños, no está diluida, sino que es el original en estado puro. Es la sabiduría que proviene de Dios, y Santiago la identificó con toda claridad, como dice otra versión: pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Gloria al Señor. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Uno no puede explicar la maldad del mundo como algo meramente humano. Es humano con algo más, y esa es la razón por la cual algunas religiones tienen tanto éxito. Ellas son sobrenaturales, pero de procedencia ultramundana. Cualquier cosa que cause división y conflictos no interesa en qué clase de iglesia o comunidad, no es del Señor, no es del Señor. Todo lo que causa divisiones, lo que trae conflictos, desavenencias en el cuerpo, como lo dice la carta a los Corintios, no es de Dios, no viene del Señor. Y podemos estar seguros de ello. Uno puede jactarse de que sus convicciones estén basadas en las verdades fundamentales de la Biblia, pero si uno está causando conflictos, se parecerá a un barco que está navegando con una bandera falsa y equivocada. Ahora el versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos son los frutos de la fe. Tiene que haber justicia antes de que pueda haber paz. Nadie puede tener paz sin justicia. El Salmo 85, versículo 10 dice que llegará el día en que se besarán la paz y la justicia.
En la actualidad podríamos decir que en la vida real la paz y la justicia no se conocen, ni siquiera se reconocerían entre sí. Gloria al Señor, qué tremendo. Y estas son cosas que nosotros vemos cotidianamente. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra, por su presencia, por esta luz que nos alumbra todos los días, que es la presencia de Dios. Vamos a ir a otro tema musical y luego voy a compartir otros mensajes más.
94.1 FM. Continuamos acá en Hablando de Ti. Quiero leer algunos mensajes. Ya estamos casi terminando en esta tarde el programa. Y Nuria nos dice: bendiciones, excelente la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias, Nuria, gracias por estar siempre firme allí sirviendo al Señor. Priscila dice: muchas bendiciones, mami. Gloria a Dios por su palabra, es de mucha bendición. Dios sigue usando tu vida. Gracias, Pris, por estar allí también. Bueno, me estoy ahogando. Y vamos a escuchar un audio que nos manda Miriam Robles también. La gloria de tu nombre, mi alma entregaré. Me uno a la oración por cada petición porque sé que Dios obra a través de nuestra fe, a través del compañerismo de todos, porque cada vez que pido oración por alguien, Dios responde. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene 58 años, me venía comentando todo el mes que, bueno, tiene problemas de diabetes, que tenía un golpe en el dedo gordo del pie derecho, se le infectó y viene un año con eso, no sabían si le cortan o no le cortan el pie, el dedo, va a un hospital, a otro, como que le restan importancia, todo. Bueno, empezamos a hablar de las cosas de Dios y que tenga fe, que no soy fanática, pero bueno, que tenemos un gran equipo de oración. Los que son intercesores del aire, decimos siempre, ¿no? Lo digo yo. Y hoy me comenta que se está cerrando, que se está curando, está cicatrizando esa herida después de un año. Así que lo cuento para activar, para que crezca la fe de muchos y la mía también. Estoy muy agradecida, primero a Dios y a todos ustedes, y a ustedes, Pastora Teresa, y al Pastor Omar, porque siempre me están acompañando. Gracias, en todo, Jesús, todo. Gracias, muchísimas gracias, Dios les multiplique las bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, me quedé un poco sin voz. Gracias a Dios por esta tarde, por este día. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando
Gloria a Dios, escuchando a Luis Barney de fondo aquí, bueno, me empezó a picar la garganta, me quedé sin voz un momento y estaba leyendo los mensajes que nos mandaron los hermanos. También Emanuel Benítez dice, estoy en sintonía, bendiciones a todo el Ministerio del Incomparable, gracias Emanuel, Dios te bendiga también. Gracias a todos los hermanos que se han comunicado, como Priscila, Nuria, Emanuel, la hermana Miriam Robles, que nos mandaba este audio también. Y dice, pido oración por Tiziano Cabrera, está internado con oxígeno y síntomas de COVID. Es un nene de 11 años, desde ya gracias a todos por acompañar en oración. También se había comunicado mi preciosa consuegra, Henry Talavera, dice, hola pastora, qué hermosa enseñanza, Dios te bendiga mi querida pastora, saludos a la audiencia, gracias querida Henry también, gracias por estar siempre también apoyando mi hermana. Y el Señor siga fortaleciendo cada vida. Así que en estos minutos que nos quedan oramos por la vida de este niño y por la vida de Nora Beltrán también, que pidió oración por su salud, por su estómago. Padre eterno, gracias Señor por este programa, gracias Señor por tu palabra compartida, gracias por tu presencia, por cada vida, Dios mío, gracias por ese testimonio que compartió mi hermana Miriam Robles de ese varón, Señor, con diabetes, que tú estás haciendo la obra, eres fiel, eres bueno, eres perfecto, Dios mío, siempre escuchas el clamor de tu pueblo, Padre amado, Padre de misericordia. Oramos también por la vida de Tiziano, Señor, con este pronóstico de COVID, Señor, tú estés poniendo tu mano poderosa de sanidad en la vida de él. Oh Señor, toca todo su cuerpo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Rey amado, él pueda, Señor, ser sano, restaurado, libertado de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Igual que la hermana, Señor, Dios mío, Cristo de la gloria, Nora Beltrán, Señor, estés tocando, Señor amado, Dios mío. Oh Rey de gloria, toca, Señor, la vida de Nora Beltrán, toca su estómago, Señor Dios mío. Y también oramos en esta tarde por la vida de la hermana Mercedes, del barrio Unión, que no tiene fuerzas para caminar. Toca su cuerpo, toca sus huesos, sus tendones, Padre, sus articulaciones. En el nombre de Jesús, dale fortaleza física, Padre. Tú sabes la situación que está pasando, la conoces, Padre. Oramos por sanidad, por liberación, por restauración. Oh Dios mío, bendice a tu pueblo, toca y cada necesidad sea suplida en esta tarde, Padre amado. Gracias por todos los hermanos que se han comunicado, Señor, que están pasando situaciones, Padre amado, Dios mío. Oramos a ti, Cristo de la gloria, para que tu mano poderosa esté obrando en sanidad, en liberación, en restauración, en prosperidad, en abundancia, Padre Dios mío. Revierte toda situación, Cristo de la gloria. Eres el que rompe toda cadena, atadura, ligadura, Señor. El que libertas a tu pueblo y el que bendices y sustentas, Señor, a todos aquellos que creemos en ti. Oh Señor amado, te agradezco por esta tarde, por la vida de Johnny, Señor, por su familia, por su esposa Griselda, Señor Dios mío. Toca, Padre amado, cada hogar, cada casa, cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos terminando en esta tarde, bueno, con un percance ahí en la garganta, que suele suceder, pero bueno, gracias a Dios por esta tarde que he podido compartir la palabra de Dios y decirles que seguiremos orando por cada petición, por cada necesidad. La seguimos orando durante toda la semana, así que gracias a todos los que se han comunicado y compartido con nosotros. Mañana se estará pasando el programa grabado de Metal de Vida y el lunes también se estará pasando la vigilia. Gracias a todos los que escuchan y siguen compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Jonathan. Será hasta el próximo miércoles a partir de las 22 horas nuevamente acá en vivo. En el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir. Yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de 94.1 La Predicadora FM.